metal y yo voy haciendo alguna combinación. ¿Hay alguna clienta que te da unas ideas a veces que son imposibles de...? No, bueno, sí, a veces puede ser. Para dibujar, o sea, para hacer todos los dibujos necesitas siempre unas determinadas direcciones, ¿no? Del dibujo para hacer difuminados. Claro, hay cosas que son un poco imposibles de hacer, sobre todo en un hueco tan pequeñito como la uña. También depende cómo la tenga, es un poco complicado. Pero bueno, con algo parecido también se puede intentar. Mira, que consellos lle podes dar a meu compañeiro, que biches que uñas ten, non? Sí, le vi. El comeas, recómeas... Se las vi. Quique, ven a lucir aquí as manciñas túas, ven, bonito, ven. A ver si polo menos o deixamos en vergonza. Eso sí lo deja. Pero ven aquí, amor, ahora mismo estás sorrindo por dentro, en plan... Ven aquí, espera. Pasa, deixo che aí de lado de Yael, a ver se che pega algo. Bueno, sí, a min pásame o mesmo que a moitísima xente que está vendo agora mesmo o programa. Eu mordo desde que son cativo as uñas. Mordoas moitísimo. E as teño bastante feas. As uñas, as mans... Tampouco me preocupan moito, quero dicir, non é algo que me agobie especialmente. Pero, podese facer algo? Sí que se podría. Es más, nosotros tenemos algunos clientes que son hombres con este mismo problema. Lo que se podría es poner una uña artificial, siempre de lo que es de... A súa medida. Como si fuese su... larga. Sí. Exactamente. Y no se te pintan, ¿eh? Hombre, si quieres, no hay problema. Pero sí. O meu problema máis menor é pintalas ou non, é telas xa. Claro, nada, eso sí que se podría. Y con esfuerzo, sobre todo, y con ganas, podría.